Familia, gracias por acompañarnos nuevamente en este día. Que la gracia, la paz y el amoroso cuidado de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y repose sobre ustedes para traerles bendición. Continuamos con nuestro estudio titulado El Decálogo. Hemos estudiado ya el primero, segundo, tercer mandamiento. Vamos para el número 4. El número 4 hace alusión acerca de guardar un día de reposo para el Señor. Vamos a leer inicialmente el texto de la Escritura en Éxodo capítulo 20, verso 8 en adelante. Leo para ustedes. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Dios. No harás labor alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero, que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Hasta aquí la Escritura respecto del mandato del Señor de observar un día de reposo. La Escritura es clara cuando dice guardarás el Shabbat. No dice exactamente que se deba guardar el sábado, sino un día de reposo destinado a no trabajar en él, a no desarrollar ninguna actividad. Ninguna de las personas que están vinculadas a nosotros, ni los extranjeros que moren con nosotros. ¿Sí? Viene una pregunta fuerte. ¿Debemos nosotros, los cristianos, los creyentes en Jesucristo, guardar el día sábado? Algunas corrientes, como los adventistas del séptimo día, dicen que es así. Es respetable, pero esta es una cuestión de conciencia. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, debemos guardar un día de reposo para efectos de concentrarnos en Él, para la alabanza, la adoración y la búsqueda de Dios mediante la lectura de su palabra y mediante la meditación de la misma. Dice, debemos entender, como dice Colosenses 2, 16, 17, leo para ustedes. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, entrar a juzgar a mi hermano, si guarda sábado o si guarda domingo, es una cuestión meramente especulativa. La ley moral presentada por Dios en el Decálogo nos indica que se debe guardar un día específico solo para adorar a Dios. Debemos entonces reposar ese día como el Señor reposó y lo santificó. Pero el Señor Jesucristo nos presenta, siendo Él el Señor del sábado, como Él mismo lo afirma, una nueva interpretación. Debemos santificar un día en particular para adorar dentro de él a Dios, para servirle, para leer la Escritura, para compartir en familia, no laborar, sino reposar, descansar y concentrar nuestros pensamientos en Dios y en lo que Dios desea para con nosotros.
Dice, Romanos 14:5 dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido plenamente en su propia mente. Estas escrituras dejan muy claro que para el cristiano el guardar el sábado es un asunto de libertad espiritual, no un mandamiento de Dios. El guardar el sábado es un punto sobre el cual la palabra de Dios nos instruye a no juzgarnos unos a otros. La observancia del sábado es un asunto sobre el que cada cristiano debe estar plenamente convencido en su propia mente. Fue instituido como un mandamiento moral, no como parte de la ley llamada los mitzvot o misbot en plural. ¿Qué son los mitzvot o las mitzvot? Son ordenanzas, es decir, la ley presentada para el desarrollo de los procesos litúrgicos que tenían los judíos. Es decir, es una ley sacramental, no una ley moral. Cuando hablamos de que no es un mandamiento tipo misbah, estamos hablando de que el Shabbat es un mandamiento moral, está incluido dentro del decálogo. Por tanto, va más allá del proceso legal litúrgico que desarrollaban los judíos como pueblo judío. Existen 613 mitzvot o 613 mitzvot en plural que representan el desarrollo de la ley sacramental. El cuarto mandamiento dentro de la ley moral no hace parte de las mitzvot, hace parte de la ley moral de Dios, que fue presentada al pueblo para que el pueblo conociese que debía apartar un día en particular, no trabajar en él, solo para dedicarlo a la adoración de Dios. Por esa razón Jesús chocaba contra los fariseos, porque los fariseos querían incluir la observancia del Shabbat dentro del desarrollo de la ley moral y dentro de la observancia de la ley sacramental, pero el Shabbat está dentro de la ley moral. ¿Me entiendes? Hay una diferencia entre una y otra. El desarrollo de las mitzvot hacen parte de la ley sacramental. El Shabbat es una ley moral. Por tanto, dice, un error común en el debate de la observancia del sábado es el concepto de que el sábado, día del reposo, era un día dedicado a la adoración. Grupos tales como los adventistas del séptimo día sostienen que Dios requiere que el servicio de la iglesia sea celebrado el sábado, el día del reposo. Eso no es lo que ordenaba el mandamiento sobre el día del reposo. El día de reposo decía que no se debía trabajar en ese día. En ninguna parte de la escritura se ordena que el sábado sea un día para la adoración. Si los judíos en el Nuevo y Antiguo Testamento y en el tiempo moderno ocupan el sábado como un día de adoración, no es la esencia del mandamiento sobre el día de reposo. El día de reposo es para descansar de toda la obra que se ha hecho. Dice que el Señor descansó ese día, lo santificó y lo bendijo para que no hubiese labor, para que el hombre descansara, para que el hombre retomara fuerzas. Por tanto, la alabanza y la adoración a Dios no solo debe ser un solo día o un solo Shabbat, debe ser todos los días. Todos los días debo adorar a Dios, todos los días debo bendecirlo, todos los días debo ser agradecido. Pero debo separar un día particularmente para ello. Como dice nuestra confesión de fe de estudio, dice, el día de reposo es santificado cuando los hombres, después de haber preparado sus corazones y puesto en orden los asuntos comunes de antemano,
guardan un reposo santo durante todo el día, libres de cualquier trabajo, palabra y pensamiento, y de todo lo que se relacione con los goces y las recreaciones mundanas. Además, ocupan todo ese tiempo en el ejercicio público y privado de la adoración y en los deberes de necesidad y misericordia. Capítulo 21, incisos 7 y 8. Lo cual nos lleva a que debemos pensar que la observancia del día de reposo, conforme dice el cuarto mandamiento, es: acuérdate del séptimo día. No dice acuérdate del sábado. Existe una diferencia. La diferencia es la distinción entre la proporción y el hombre. Cuando el mandamiento especifica que 6 de nuestros días son para una obligación y lo que resta de la semana, un séptimo día para ser exacto, para otra obligación, nos dice que debemos acordarnos del séptimo día en el orden de tiempo para poder mandar y que observemos el séptimo día en la proporción de tiempo. El cuarto mandamiento nos dirige a observar la séptima parte de nuestro tiempo como un día de reposo. Nada hay en este mandamiento que no sea aplicable con toda su fuerza al primer día de la semana, teniendo en cuenta que el primer día de la semana es aún el séptimo día en cuanto a la proporción de tiempo. Muchos argumentan que la Iglesia Católica Romana modificó el día del reposo, sábado, para colocar el día de reposo, domingo, que era, según la costumbre judía, el primer día de la semana. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, más allá de cualquier argumento teológico, más allá de cualquier argumento literario, más allá de cualquier argumento o cualquier desarrollo de pensamiento que se haya podido producir en los tiempos, sabemos que debemos guardar un día para el Señor, sea sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que usted desee y considere, pero hay que hacerlo por gratitud, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Independiente de si es sábado, de si es domingo, cualquier día de la semana. Es más, todos los días de la semana deben ser Shabbat para nosotros. Todos los días de la semana deben ser días para reposar en el Señor. Todos los días de la semana deben ser días para meditar en su palabra. Todos los días de la semana deben ser días para adorarle a Él, para honrarle, para servirle, para ser agradecidos, para levantar las manos y decir: gracias, Señor, por este día, porque nunca más vamos a volver a vivir el día que termina. Usted tiene unos días de vida estipulados y determinados por Dios. Cada día que pasa y nunca más volverá a vivir ese día. Nunca. El tiempo para los hombres no es cíclico, no retorna. El tiempo para los hombres es lineal. ¿Sí? Existe un tiempo que se llama el Kairos, que es el tiempo de Dios. Y existe un tiempo para los hombres que se llama el Cronos. Nosotros vivimos en un Cronos. Y el Cronos nos lleva linealmente cada día a morir un poco más. Por tanto, cada día que usted viva debe ser un Shabbat para reposar en Dios, para reposar en Cristo, para vivir la libertad con la que Cristo nos hizo libres, para disfrutar del goce de ser hijos, del goce de tener un padre, del goce de tener un hermano que nos cuida, un amoroso cuidado que día a día se manifiesta en las cosas que Dios nos da. Todos los días deben ser Shabbat, todos los días deben ser de gratitud, todos los días deben ser de agradecimiento, porque nuestro tiempo en la tierra es limitado. Nunca se volverá a repetir, nunca volveremos a vivir lo que vivimos. Solo podremos vivir el tiempo que Dios ha determinado de vida para nosotros. Mi invitación, hermano,
es a que usted revise su postura frente al sábado. Más allá del desarrollo teológico, más allá del desarrollo del epistemológico o lógico o del desarrollo de cualquier otro pensamiento, usted debe guardar todos sus días de vida para darle gracias a Dios, entrar en el reposo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el dueño del tiempo, Jesús es el dueño de la vida, Jesús es el dueño del día de reposo incluso. Nadie nos debe juzgar, nadie nos debe condenar, nadie debe murmurar contra su hermano de si guarda o no guarda el sábado, porque esos son solo sombras de lo que había de venir, son solo sombras de lo que había de suceder. Ya Cristo vino, Cristo es el dueño del tiempo, Cristo es nuestro sábado, Cristo es nuestro Shabbat, Cristo es nuestra paz, nuestra vida, nuestra resurrección. No hay nada por fuera de Él que importe más que tenerlo a Él en el corazón. No importa nada de lo que nos diga, porque nada de eso deberá alejarnos de nuestra relación con Jesús. Aparte un día de su semana, solo para mantener reposo y para estar en la presencia de Jesús. Mi invitación es para que usted haga todos los días de su vida un Shabbat en el cual usted dé gracias a Dios por su vida y por todas las cosas que Él le ha permitido vivir. Dios le guarde, un excelente resto de día para todos. Bendiciones.